Hola, hola traders, espero que estén súper bien. En este video voy a estar contestando esta pregunta que me hizo Trader Forex y dice, exactamente, ahora mismo estoy en esa etapa, hermano, consolidando un sistema y un plan de trading bien definido. Me gustaría saber qué gestión monetaria utilizas, a partir de qué porcentaje negativo decides reducir el riesgo, cuál es el límite de riesgo diario, semanal o mensual. Dice que eso es lo único que le falta. Para empezar, Trader Forex, te felicito porque es una excelente pregunta. Yo realmente he aprendido en estos años de hacer trading que el manejo de riesgo es fundamental, es esencial. Tener un manejo de riesgo consistente realmente nos va a llevar a tener buenos resultados. Así que te felicito por estar creando ese sistema, ese plan y por tomar en consideración el manejo de riesgo. Ahora, me gustaría darte una respuesta rápida, pero realmente cuando viene todo el tema de manejo de riesgo, hay varios factores que hay que tomar en cuenta y no es el mismo manejo de riesgo para todas las personas. Y esto es porque cada contexto es diferente. En este comentario que me haces, no sé si operas cuenta real, cuenta fondeada, si estás haciendo un challenge, cuánto tiempo llevas haciendo trading, etcétera, etcétera. Entonces voy a darte algunos puntos a considerar que yo considero que son bastante importantes para que vos puedas definir tu propia estrategia de manejo de riesgo. Y cuando hablamos de manejo de riesgo, estamos hablando de pérdida máxima diaria, pérdida máxima semanal, pérdida máxima mensual. Vamos a estar hablando y haciendo algunos ejemplos con respecto al manejo de riesgo en estas áreas. Ok, ¿cuáles son algunas preguntas? Como te decía, ¿tenés una estrategia probada y rentable? Esa es una pregunta muy importante porque eso nos va a dar factores y datos, información que nosotros vamos a poder tomar en cuenta a la hora de definir qué riesgo vamos a utilizar. No es lo mismo hacer trading sin tener una estrategia que teniendo una estrategia rentable que ya ha sido probada, que ya la hemos estudiado y que sea nuestra estrategia. La otra pregunta es, ¿qué experiencia tenés haciendo trading? ¿Verdad? Porque muchas veces no es lo mismo una persona que lleva 1, 2, 3 meses haciendo trading a una persona que ya tiene cierta experiencia en trading, se siente incluso con más confianza. Y esto realmente no puedo decir un número exacto de meses o años, pero sí puedo decirles que la experiencia es importante. El tiempo que llevamos en la gráfica, y no solo en la gráfica, sino el tiempo que llevamos probando esa estrategia, probando ese sistema, eso también es muy importante a la hora de definir el riesgo. La otra pregunta es, ¿cómo te sentís con respecto al riesgo? ¿Te sentís cómodo? Me puse comido. ¿Te sentís cómodo arriesgando de forma conservadora? Cómodo. ¿Te sentís cómodo arriesgando de forma conservadora, media o alta? Esto es muy importante. Hay personas que se sienten bien con un riesgo bajo, otras personas pueden ser de riesgo medio y hay personas que simplemente son de alto riesgo, o sea, se sienten bien tomando bastante riesgo. Eso no es que esté bien ni mal, eso va a depender de tu personalidad, de cómo te sientas más cómodo. Lo otro es cuál es tu porcentaje de acierto promedio. Esto es muy importante. El porcentaje de acierto se va construyendo conforme vamos haciendo trading. Generalmente, de cada 10 trades, ¿cuántos de esos ganás? ¿Cuántos perdés? Es un buen promedio para empezar. A lo largo del tiempo, conforme vamos haciendo más trades, pues vamos teniendo más información. Por ejemplo, si hacemos 20 trades, ¿cuántos de esos son ganadores? ¿Cuántos son perdedores? O sea, ¿cuántos son stop loss? ¿Cuántos son take profit? Ese número va a ser muy importante porque una vez que nosotros tenemos ese dato, de nuevo, vamos a poder ajustar el riesgo sabiendo si mi tasa de acierto es alta, es baja, es media, o si tal vez tengo que mejorar esa tasa de acierto y tal vez tengo que ponerle un poco más de enfoque a la estrategia o cosas que tengo que arreglar. Entonces, porcentaje de acierto promedio, muy importante. Lo otro es qué riesgo-beneficio buscas por operación. No es lo mismo una persona que busca un riesgo-beneficio 1 a 1 a una persona que busca un riesgo-beneficio 1 2, 1 3, 1 4. Entonces, es muy importante dentro del sistema y a la hora de considerar el riesgo, tener en cuenta qué tipo de operaciones busco. Busco un 1-2, 1-3, como les digo. Incluso conozco a personas que buscan un riesgo negativo
un riesgo-beneficio negativo. Esa es toda otra historia, es un sistema que funciona, pero generalmente involucra una tasa de acierto muy alta. Entonces vean cómo el manejo de riesgo no es tan en blanco y negro. No puedo decir un número en particular porque no conozco tu estrategia, tu forma de operar, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante saber esos números. ¿Cuál es el porcentaje de acierto promedio? ¿Cuál es el riesgo-beneficio promedio que buscas por operación? Y otra muy importante, ¿estás operando una cuenta real o estás operando una cuenta fondeada? Porque como sabemos, en una cuenta fondeada hay reglas y de cierta forma ya te dan un manejo de riesgo. Te dicen, no puedes arriesgar más del 5% al día y más del 10% total de la cuenta. Esas son las reglas generalmente de las empresas de fondeo. En una cuenta real nadie te pone límites, no te dicen un porcentaje por día, un porcentaje total, está a tu criterio. Entonces, muy importante saber qué tipo de cuenta estamos operando. También hay diferencias entre si estamos operando un challenge, o sea, estamos haciendo fase 1, fase 2, o si ya tenemos la cuenta fondeada. Entonces, el manejo de riesgo va a depender de la respuesta a estas preguntas. Veamos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un PA, que es porcentaje de acierto. Ya vimos que es la relación de la cantidad de trades que gano versus la cantidad de trades que pierdo. En este caso, supongamos que el porcentaje de acierto es de un 50%. Quiere decir que este trader de cada 10 trades gana 5 y pierde 5. Busca un riesgo-beneficio promedio de 1 a 2, o sea, busca ganar el doble de lo que arriesga. Está operando cuenta fondeada y es una persona de riesgo medio que arriesga 0.5% al día. ¿Okay? Esa persona gana 5 de cada 10 trades, entonces veamos los números. Si generalmente gana el doble de lo que arriesga, quiere decir que por trade gana el 1%. O sea que en 5 trades ganó el 5%. Ese es el 50% de la tasa de acierto. Pero los otros 5 trades los pierde y como arriesga 0.5, quiere decir que el total de pérdidas es de menos 2.5%. Si hacemos la resta o la suma, la rentabilidad va a ser acá de un 2.5% positivo. Entonces, estos números con un riesgo medio dan una rentabilidad del 2.5%. En el ejemplo 2 tenemos una persona que tiene un porcentaje de acierto más bajo, o sea, de un 30%, busca un riesgo-beneficio 1 a 2, igual en una cuenta fondeada, arriesgando el mismo porcentaje al día, pero como tiene un 30% de acierto, esta persona gana solamente 3 de cada 10 trades. 3 por 1 es un 3% de ganancia, pero 7 trades que pierde a 0.5% de riesgo da menos 3.5% en pérdidas. O sea que acá la rentabilidad va a ser de menos 0.5%. Vean que en ambos escenarios lo que cambió fue el porcentaje de acierto. Entonces, estas dos personas tienen que evaluar todas esas preguntas y esos factores para acomodarse a un manejo de riesgo que les beneficie. Esta persona posiblemente está arriesgando mucho y no le está dando porcentajes positivos en la rentabilidad. Y obviamente que esto es un promedio, ¿verdad? Estamos poniendo números haciendo un promedio, pero cada uno de nosotros debería saber sus números. O sea, yo debería tener información de cuál es mi porcentaje de acierto promedio, de cuál es el riesgo-beneficio que estoy buscando, es un dato que yo debería tener e incorporarlo en mi plan, y eso me va a ayudar a yo entonces saber cuánto riesgo yo debería estar tomando por día. Y muy importante, saber si estoy en una cuenta real o en un challenge o en una cuenta fondeada. Para darles algunos ejemplos, aquí tengo 3 porcentajes de acierto de algunas de las cuentas que yo manejo. En esta tengo un porcentaje de acierto del 55.71%, en esta 64% y en esta un 66%. Esos son mis números. Si yo hago un promedio de esto, me da que en promedio mi tasa de acierto es del 60%. Ese es mi número, ¿ok? Entonces, de cada 10 trades, probablemente yo gane 6 y pierda 4. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál es el riesgo que yo utilizo?
De hecho, en el programa, que yo tengo un programa en donde enseño todo sobre empresas de fondeo, cómo hacer trading, estrategias, manejo de riesgo. Voy un poco más a profundidad sobre las formas de manejar el riesgo para pasar una prueba de fondeo. Es uno de los videos. Pero en esencia, en cuenta challenge, 0.5% al día. Y aquí es donde el manejo de riesgo no es solamente cuánto arriesgo, sino qué otros factores me pueden ayudar a mí a conservar mi capital. Eso es lo más importante. El manejo de riesgo es conservación del capital. Entonces, yo utilizo algo muy sencillo, 0.5% al día. Si pierdo 3 días seguidos, dejo de operar esa semana. Eso lo que hace es evitar que yo entre en una racha negativa. Por ejemplo, si yo opero lunes, martes, miércoles y los 3 días pierdo, jueves y viernes no opero. Y vuelvo hasta el lunes, hasta la siguiente semana. Y la otra regla es que en el momento en que la cuenta esté en menos 4%, reduzco el riesgo a la mitad, o sea, al 0.25% al día. Esto porque en cuentas de fondeo yo no recomiendo irnos más negativos del 5%. Yo sé que lo más que podemos llegar a perder es un 10%, pero realmente queremos alejarnos de ese 10%, ¿okay? No queremos acercarnos a ese 10%. Entonces, en el momento en que tal vez entro en una racha negativa o simplemente tal vez fallé a mi plan, arriesgué más, etc., en el momento en que la cuenta está en menos 4%, reduzco el riesgo a la mitad. Entonces, esa es una buena forma en la que nos aseguramos que la cuenta no pase de menos 4% a menos 8%. ¿Y qué pasa si por alguna razón pasa de menos 4 a menos 6, menos 7? Reduzco aún más el riesgo. En vez de arriesgar más para querer recuperar rápido, bajo el riesgo. De hecho, en una cuenta, una vez llegué a estar casi en el menos 10%, y recuerdo que empecé a arriesgar el 0.1%. Y la cuenta fue creciendo poco a poco, pero como el riesgo era tan bajo, no llegué al 10%, o sea, no perdí la cuenta, y poco a poco la cuenta se fue recuperando hasta que llegó a números positivos. Eso es lo que queremos con el manejo de riesgo. Entonces, estos son algunos conceptos, algunas cosas a tomar en cuenta a la hora de manejar el riesgo. Yo me enfoco mucho en cuentas de fondeo, pero es exactamente lo mismo cuando estamos operando una cuenta real. Sí es cierto que una cuenta real te da más opciones de arriesgar al día, pero yo no considero sano estar arriesgando el 10%, el 20%, porque eso te puede dar ganancias rápido, te puede dar muchas ganancias, pero en el momento en que entras en una racha negativa va a ser o es generalmente muy difícil recuperar, porque ya empezamos a apostar, empezamos a operar con ansiedad, con miedo, con necesidad, queriendo recuperar todo eso que perdimos, y eso realmente no funciona. Así que aún en cuenta real yo considero, y de nuevo esto va a depender de tu experiencia, de la calidad de los trades, de tu estrategia, de muchas cosas, pero yo recomiendo arriesgar máximo de un 1 a un 2%, y eso, arriesgar un 2%, si sos una persona que tiene un plan, una estrategia, si está probado, si tiene una tasa de acierto que va de la mano del riesgo-beneficio que busca, etc. Pero si queremos estar en el lado seguro y operar de manera consistente, no creo que arriesgar más del 1% al día sea necesario. 1% o menos es lo sano, ya sea en cuenta real o en cuenta challenge de fondeo, si realmente sabes lo que estás haciendo. Entonces, espero que les haya servido este video, espero haber contestado tu pregunta. Si hay algo más específico, y de nuevo, por eso yo trabajo esto uno a uno con cada persona, porque va a depender de muchas cosas. Si hay algo específico que quisiera saber, puedes escribirme y podemos conversarlo. Así que, traders, nos vemos en el siguiente video. Espero que estén súper bien.